Muy buenos días, el tema de hoy es meditación. Usted y yo podemos interpretar que la meditación no es un estudio sistemático y mecánico de la palabra de Dios, sino que usted y yo debemos escudriñar, profundizar y tratar de comprender, ya que el diccionario nos define la palabra meditación como el acto de analizar minuciosamente y examinar algo con atención, o sea, leerlo y meditarlo, como lo dice la palabra en el Salmo 4:4. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Encontramos que en esta palabra el Señor nos enseña que debemos usted y yo pasar un tiempo meditando en la palabra, en el conocimiento, en el entendimiento de Dios, pero no en nuestra sabiduría, no en nuestro entendimiento, no en nuestra revelación, sino en el conocimiento de la palabra con la dirección del Espíritu de Dios. Ya que las cosas de Dios comprenderíamos que es mejor no pecar, es mejor prestar atención y alejarnos del pecado, comprendiendo las trágicas consecuencias que trae. Por eso en la palabra nos enseña y dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Mire que cuando usted y yo nos vamos a la cama, hay veces nos ponemos a pensar en lo que pasó en el transcurso del día, que pude haber solucionado, que pude haber arreglado, y hay veces nos quedamos pensando: mañana haré esto, mañana haré lo otro, y no tenemos a Dios en cuenta, no tenemos en cuenta la palabra, no traemos a nuestra mente una palabra, una cita bíblica, un salmo, un versículo para meditar en la palabra, en lo cual usted y yo debemos meditar para renovar nuestra mente, nuestro conocimiento en Dios. Y es importante que usted y yo meditemos, como lo dice aquí la palabra, en nuestro corazón estando en nuestra cama y callar, o sea, hacer silencio y pensar, meditar, analizar lo que el Señor nos quiere hablar a través de la palabra cuando vamos a la cama, y que podamos acostarnos a dormir, a descansar con un texto bíblico, un versículo, un salmo, algo que el Señor nos dé y podamos descansar esa palabra y meditar. Y le aseguro que el Espíritu de Dios entra y trae esa revelación y conocimiento de lo que el Señor quiere hablarnos. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que usted y yo debemos hacerlo a solas y en silencio, estar totalmente quietos y en tranquilidad y en paz. Debemos tomarnos un tiempo para con Dios, para con la palabra, meditando en nuestro corazón desde lo más profundo de todo nuestro ser, pero siendo sinceros delante del Señor, hablándole a Él con claridad y llevándonos a entender y conocer lo que Él tiene preparado para usted y para mí, acorde a su voluntad, no engañándonos a nosotros mismos, ni tratando de hablar todo el tiempo, porque hay veces leemos una palabra y como que le decimos a Dios: sí, tú me dices esto, tú me hablas esto, tú me hablas lo otro, y como que miramos el trasfondo y como que queremos es dar una respuesta a lo que leímos, pero no esperamos una respuesta del Señor. Y es no dando tantas opiniones, no criticando ni mirando tampoco la paja ni el ojo ajeno, es poniéndonos muchas veces como jueces, tratando de recomendar a Dios a otras personas sin haber meditado de qué se trata lo que Dios me tiene que escuchar y me tiene que decir a través de la palabra. A veces tenemos razones para todo, tenemos razones a lo que la palabra de Dios nos habla, y es que Dios habla o dice en la palabra tal o otra cosa sin que Dios nos lo haya dicho. Y es entrar en ese tiempo en meditación y oración y clamor a través de la palabra, y pedirle al Señor que saque a la luz lo que hay oculto en nuestra vida a través de la palabra, que usted y yo nos reflejemos a la luz de la palabra, así como lo dice el apóstol Pablo, que mirando a cara descubierta como en un espejo, y es mirando a través de la palabra que es lo que el Señor nos quiere hablar a usted y a mí. Es despertar ese anhelo y ese deseo de buscar más de Dios. Él ensanchará nuestra visión de quién es Dios. Él agudiza nuestro discernimiento, aclara la dirección de nuestra vida y es la base para dirigir nuestros pasos. Los pensamientos y consejos son conformados por la palabra de Dios. Él aumenta la fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es lo que el Señor quiere hablarnos a usted y a mí. ¿Cómo estamos meditando en la palabra? Pero mejor aún, ¿será que usted y yo sí estamos meditando en la palabra? Mire lo que le mandó el Señor a Josué. En Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Varias veces el Señor se lo dijo a Josué, pero mire que aquí cómo le dice el Señor que debía meditar en la palabra de Dios de día y de noche.
Y a veces usted y yo meditamos en los problemas, en los conflictos, en las adversidades, en nuestros pensamientos, en nuestras banalidades, pero no meditamos en la palabra de Dios, así como el Señor se lo mandó a hacer a Josué. Ya que no es lo mismo leer que meditar. Podemos leer mucho y entender poco, o de pronto podemos conocer historias y adquirir datos e información, pero la meditación y el estudio de la palabra trae cosas muy valiosas para nuestro crecimiento espiritual, pero debe haber una disposición para poder conocer y entender lo que el Señor nos quiere hablar a través de la palabra. Ya que muchas personas nos hablan acerca de las Escrituras y hasta la pueden haber leído completa y aún así haber comprendido realmente quién es Dios y estar apartados de Él sin entender y conocer, porque a veces lo entienden a su acomodo y no lo entienden como la dirección del Espíritu de Dios. Aquí, como lo que leíamos en este texto, fue un mandato de Dios el hecho de que usted y yo debemos meditar. ¿Y cómo debemos meditar? De día y de noche. Meditarás en Él. El Señor no le dijo simplemente que leyéramos, sino que meditáramos en Él, porque es la clave para lo que Él nos dice más adelante. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay personas que porque oran, claman, ayunan y leen la palabra, si es que Dios me va a prosperar en este proyecto, en este negocio, en este viaje, en estas finanzas, en esta relación, pero ni siquiera hemos encontrado la revelación de Dios respecto a esa palabra o a ese texto bíblico, porque no le hemos permitido al Espíritu Santo que nos dé ese conocimiento, ese entendimiento, porque no hemos entrado en meditación. Muchas veces intentamos buscar la respuesta a que lo necesitamos rápidamente sin consultar a Dios y no comprendemos lo que pasa, pero la palabra nos muestra que es una clave para meditar y alcanzar la victoria y el éxito en Dios. Porque mire que lo mismo que Dios le mandó a Josué, nos lo dice el salmista en el Salmo 1. Dice, en el Salmo 1, verso 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Similar lo que le mandó Dios a Josué, nos lo habla el salmista en este salmo. Meditarás en él de día y de noche, en este libro de la ley, en cual en la palabra, lo que el Señor nos enseña que debemos meditar. Ya que esta palabra nos habla de que no perdió el tiempo en cosas vanas, que no anduvo, o sea, que esta persona no estuvo, que no se ha sentado. Son acciones concretas, actos, hechos, circunstancias que nos muestran que el tiempo y la meditación son poderosos en Dios, y es lo que usted y yo debemos meditar, no tomar la palabra a la ligera ni creemos que Dios me habla o me dice tal una cosa o tal otra. Mire cómo el Señor le habló aún al salmista para declarar en este salmo, bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, o sea, no se prestó para conversaciones malas, ni estuvo en camino de pecadores, en los que invitan a juergas, a hacer cosas incorrectas, a andar en el pecado, la inmoralidad, ni silla de escarnecedores se ha sentado, o sea, ni se sentó con personas a hablar, a mofarse, a declarar cosas incorrectas sobre otras personas, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Eso es lo que nos manda el Señor, en que usted y yo meditemos en su ley de día y de noche. Ojalá tengamos tiempo de reunirnos con amigos, compañeros de la iglesia, con consiervos, discípulos y meditar en la palabra, estudiar a profundidad, no es debatirla, sino meditar. Meditar y pedirle al Espíritu de Dios que entre y nos enseñe y nos oriente cómo es para poder entender la palabra que estamos leyendo y que nos quiere dar a entender. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Que nuestra mente esté en la palabra de Dios, que meditemos en la palabra, que susurremos citas bíblicas, que tararemos citas bíblicas, que en la mente esté la palabra de Dios de día y de noche en nuestras mentes, y confesándola, pero también pidiéndole al Espíritu Santo, dame entendimiento, dame conocimiento, dame revelación a través de esta palabra, ya que ahí nos lo afirma el Señor, que todo será prosperado. Y hay veces nos vamos por la prosperidad sin buscar de Dios y metemos a Dios al final, creyendo que Él puede sacarnos de esa situación difícil. Hoy oro, clamo y le pido al Señor que usted y yo meditemos en este libro de la ley de día y de noche, las Escrituras, la palabra. Pero también le pido al Señor que el Espíritu de Dios nos traiga conocimiento y entendimiento en Cristo Jesús. Amén y amén.